Hola, muy buenas noches. Esto es Crímenes de Córdoba, el programa que se emite todos los martes a las 23 aquí por Canal C. Y el programa de hoy será de un crimen impune. El crimen de Patricia Rosa Turca Saad, ocurrido durante el invierno, en pleno invierno de 2018 en la localidad de Tanti. Ella murió asesinada a golpes por un grupo, dos personas, una persona que entró a su casa y le asestó al menos 11 golpes con un objeto contundente y la mató. 5 años después, la justicia incriminó a quien fue el acusado de un juicio que acaba de terminar con sentencia absolutoria. Por eso decimos que es un crimen que está impune. El acusado se llama Carlos Rubén Soria, quien durante 2 años, entre 2023 y hace poquitos días, soportó la prisión, primero en la cárcel de Bour, luego domiciliaria, y fue absuelto ante la prueba que en el juicio no caminó, como se dice en tribunales, la prueba. Fallaron las pericias, falló la prueba documental, falló la evidencia genética que había en contra de él, particularmente rastros de ADN en una toalla y la ubicación que supuestamente habían localizado de él cerca de la escena del crimen a través de las antenas telefónicas de telefonía móvil. Carlos Rubén Soria acudió al juicio, fue absuelto por unanimidad por el jurado popular, dicen que por la duda, pero bueno, la prueba realmente, el fiscal Martín Berger desistió de acusar porque no encontró coherencia en la prueba y dijo que correspondía la absolución. Lo mismo hicieron los querellantes. ¿Y ahora qué pasará? Tendrán que hacer una nueva investigación a ver si hallan al culpable. ¿Quién mató a Patricia Rosa Turca Saad, una mujer que tenía 64 años en 2018 y cuyo crimen sigue impune? Vamos a presentar el caso de esto. Me voy a dar el gusto de presentar a un gran periodista de Villa Carlos Paz y de esa zona de influencia, Fernando Agüero, quien nos va a contar cómo fue el crimen y cómo se inició la investigación. Este caso que tuvo como víctima a Patricia Rosa Saad fue un hecho que conmocionó no solamente a Tanti, sino a toda la región. Era una mujer muy conocida en los ámbitos políticos, había sido funcionaria del municipio en otro periodo anterior. Esto ocurrió en 2018 y realmente quedó como una incógnita durante varios años lo que había sucedido con ella. eh, los periodistas abocados a los temas judiciales y policiales de la región tuvimos mucho seguimiento de lo que había sucedido. Sabemos que ella aparece a partir de la llamada insistente de una amiga que no podía dar con ella. Era una mujer que vivía sola en una calle eh, en una casa que estaba lejos de otras viviendas, una casona antigua, donde había vivido toda su vida junto a sus padres y hermanos. Después había quedado ella en esa casa. Y bueno, esta amiga la llamaba insistentemente desde la noche anterior y esa mañana, y no podía dar con ella hasta que decide ir a buscarla, y junto con la policía encuentran el cuerpo de Patricia tendido en una de las habitaciones de la casa. Se cree que esto fue en el comedor. En un charco de sangre, lo que termina la autopsia es que fue golpeada con un elemento contundente por lo menos en 11 oportunidades. Bueno, desde ese momento, desde ese julio de 2018, no se supo más nada hasta recién unos años después. El año pasado fue detenido Carlos Soria, un empresario reconocido de la construcción de Tanti, con mucha relación anterior con ella. En varias oportunidades se habló de que no es que tuvieran negocios
en conjunto, sino que había una relación incluso de amistad, al menos. Y lo que encuentra la fiscal en ese caso, que es la fiscal Jorgelina Gómez, es algunas situaciones con el ADN que aparentemente aparece en objetos de la casa, como había también ADN de otras personas que habían estado los últimos días en la casa. Y esto lo lleva con otras pruebas. Algunas tienen que ver con las antenas de celular que había en la zona, que lo ubican en algunos horarios similares allí en la zona, pero eso la lleva a la fiscal a primero ordenar su detención y luego a decidir elevar la causa a juicio. Bueno, todo lo demás ya saben cómo terminó, así que seguramente van a tratarlo ustedes en el programa. Muchas gracias. Cambiamos de horario, pero no cambiamos nuestro compromiso con la información. Desde las 6:30 de la mañana, Alasia es noticia. Alasia es noticia. Por este mismo dial, 103.5 FM en Córdoba Capital y 92.5 FM en Río Cuarto. Más de 40 años de periodismo para la gente. Desde las 6:30, de lunes a viernes, Alasia es noticia. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en derecho penal económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho penal, penal económico, asuntos administrativos, constitucionales, civiles y comerciales, contencioso administrativos y de familia. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. En 18 meses de gestión hay números que cuentan. Los números cuentan, y mucho. Cuentan que el 99,6% de los estudiantes permanece en la escuela, que mejoramos los índices de escolarización y que en las pruebas a aprender el 81,7% de los estudiantes cordobeses de tercer grado superan la media nacional. Estos resultados cuentan que la educación es un objetivo prioritario para mejorar el presente y el futuro de los cordobeses. Van 18 meses y seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Retornamos en el segundo bloque con la presentación de este caso, el asesinato de Patricia Saad. Habíamos dicho que el acusado era el constructor Carlos Rubén Soria, quien soportó durante 2 años la prisión y concurrió al juicio y luego de ser absuelto habló con Crímenes de Córdoba y le preguntábamos cómo fueron estos 2 años detenido, esperando el juicio y yendo a un juicio que por suerte para él lo absolvió.
¿Cómo han sido estos años detenido hasta el juicio? Fueron 2 años, 8 meses y medio en Bower, donde fue bravo, sin entrar en detalles, y después el resto 1 año en prisión domiciliaria, donde también estaba muy contenido, porque uno al estar en la casa puede estar más tranquilo, pero solamente me sirvió eso para poder estudiar el caso, profundizarlo y bueno, y prepararme para el juicio. Se hace muy difícil estar detenido, estar a la espera de un juicio que vos sabés que puede ser una prisión perpetua y conociéndote inocente. Sí, yo sabía quién era, sabía que era inocente, mi señora también. Ella llevó la peor parte porque estando afuera tuvo que asumir todo lo que yo no podía hacer, buscar al abogado, buscar a los peritos, estudiar el caso. No me podía dar mucha información porque ella dentro de la cárcel, que es un mundo en todo sentido, se vende información. Y bueno, no quería preocuparme de las cosas que le pasaban. Intentaron entrar a la casa 2 veces para robarle o para amedrentarla. Después llegamos a esa conclusión. Le rompieron el vidrio del auto a través de una reja y nunca me dijo eso para que yo no me preocupara, porque ya demasiado con estar detenido. Así que yo digo que ella llevó la peor parte. ¿Pero te has sentido acosado injustamente con todo este proceso? Sí, eso sí. La fiscal Jorgelina Gómez y su fiel ayudante Belén Yapur en todo momento demostraron un ensañamiento hacia mí, incluso hacia mi señora, porque ella declaraba y le agregaban cosas que ella había dicho como que eran mentiras. Por ejemplo, un solo ejemplo, en un momento dado ella declaró que mi costumbre era cuando llegaba a algún lugar lavarme las manos, pues yo venía de la obra, y le agregaban, eso lo dice para justificar unas células epiteliales que se encontraron en una toalla, que en definitiva fue lo que usaron para inculparme. Nunca tuvieron pruebas, siempre fueron indicios que nosotros, a través de los peritos que pudimos conseguir y del equipo que tuve que armar con mi señora para defenderme, demostramos que esos indicios fueron armados para incriminarme de alguna forma y poder cerrar un capítulo que para la fiscal llevaba 5 años y que era una vergüenza en su currículum. De manera que fueron 2 años muy duros, que se compensaron cuando el juez dictó la absolución, cuando volví a mi pueblo y ver el cariño de la gente, cómo me recibió y todo eso. El acusado Carlos Soria, que de este modo reflejaba un poco lo que había vivido él y sobre todo decía su mujer, que fue acosada durante los 2 años, o particularmente los primeros 8 meses que él estuvo en Bower, mientras ella estaba en Tanti sola. También dijo que tuvo que soportar otras cuestiones y que la recompensa es cuando vuelve a su pueblo y la gente le reconoce que confiaba en él. Vamos a hablar también con él. Se nos ocurrió preguntarle algo, me parece crucial. Él siendo amigo, acusado, pero era el amigo de Patricia Saad. ¿Cómo era ella? Que nos cuente él cómo era Patricia Saad, la mujer cuyo crimen sigue impune. Relación con Patricia. Con Patricia teníamos una relación de 40 años. Ella fue al primero que consultó cuando quiso comprar una máquina vodka, que en ese momento no se utilizaban. Hoy es común verlas por todos lados, pero en ese momento no. Era una visionaria en ese aspecto, y era una persona muy trabajadora y con una
y con un carácter muy especial. Era muy dura, una mujer muy dura. En esos 40 años hicimos muchos trabajos juntos, algunos negocios juntos. Todo esto lo reconoció el propio hermano cuando declaró. Yo le construí un departamento atrás de la casa y tenemos una relación buena, una vez cada tanto, no te digo todos los meses, pero con mi señora la pasábamos a buscar, íbamos a una marisquería que hay cerca de Tanti, la llevábamos a comer, a charlar, y yo pasaba una vez por semana, promedio, a tomar un café, a charlar un poco, porque era una verdadera amiga. Yo se lo demostré y ella a mí también. ¿Y habían tenido alguna discusión, alguna diferencia? No, nunca tuvimos discusiones. ¿No estaban peleados? No, es más, cuando por ahí ella se dedicó a prestar dinero, empezó muy de entre casa y después se fue expandiendo ya a lugares que yo le decía más peligrosos, como Cosquín y mucho más allá, Córdoba también. Se entusiasmó con eso. Se entusiasmó y armó un negocio muy importante y eso trae sus problemas. Nunca tuvimos discusiones. Cuando ella me financiaba, porque a mí me convenía la facilidad de decirle préstame tanto, yo compraba materiales, conseguía un buen descuento, entonces era muy simple el trabajo. Nunca firmé un documento, nada, siempre ella anotaba en un cuaderno y así era nuestro trato. Una vez le construí una casa porque se quería mudar, porque la habían asaltado, y yo le financié la construcción, así que era un ida y vuelta permanente. ¿Y en ese momento tenías una deuda con ella? En ese momento sí. Tenía una deuda y ella conmigo, porque ella me tenía que hacer un trabajo que al final no lo hizo, porque no conseguía que le devolvieran la vodka que tenía en Córdoba trabajando. Era un problema ese. Ese dinero me dijo, no me lo devuelvas, porque yo quiero ampliar la casa, hacer una especie de petit hotel, por no llamarle un pequeño geriátrico, para cuando yo sea más grande. Yo tenía 63 años, Patricia, quería estar acompañada y no tan sola. Yo muchas veces le dije de devolverle el dinero, me dijo no. Es más, me dijo una vez, si vos me lo devolvés, yo sé que por ahí no me vas a hacer la construcción, porque no te gusta esta casa para eso. Yo siempre le insistí en hacer algo nuevo, más simple, sin desniveles. Eso fue lo que me dijo y ese arreglo era sin intereses porque quedaba congelado el precio ahí. Pero ella dice, por las dudas que algo pase, o yo me arrepiento, vos le pongo un interés del 2,5. Pero lo notaba como en lápiz, como hacía con todos, y quedó ahí congelado ese dinero. Eran $76.000, de los cuales 28.000 eran un trabajo que ella me tenía que hacer y que nunca me hizo. La policía tomó eso como una muestra de que había un interés por no pagar, vaya a saber que no era así, estaba bien aclarado entre nosotros. Carlos, ¿y quién mató a Patricia? Nosotros encontramos ADN, como ya lo dije antes, en una investigación que la fiscal no vio, Jorgelina Gómez no vio los ADN que le entregó Genética Forense 6-7 meses después del crimen. No lo supo ver, no lo quiso ver, por ineptitud, por vaya a saber qué. Tuvimos que hacer el trabajo que ella no hizo. Tiene todo servido para buscar al asesino. ¿Crees que se va a llegar a la verdad? Con esta fiscal lo dudo. Cambiamos de horario, pero no cambiamos nuestro compromiso con la información. Desde las 6:30 de la mañana, Alasia es noticia. Alasia es noticia. Por este mismo dial, 103.5 FM en Córdoba Capital y 92.5 FM en Río Cuarto. Más de 40 años de periodismo para la gente. Desde las 6:30, de lunes a viernes, Alasia es noticia. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos.
Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en derecho penal económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contencioso Administrativos y de Familia. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. El 1, 2 y 3 de julio en la provincia de Córdoba se va a llevar adelante la primera Conferencia Climática Internacional, un espacio en donde vamos a explorar nuevos desafíos y buscar soluciones innovadoras para un futuro mejor. Sumate a la primera Conferencia Climática Internacional en Córdoba. Te esperamos. Y en el último bloque vamos a seguir hablando con el acusado absuelto. Carlos Soria nos va a contar cómo fue su tránsito por este juicio o con el tratamiento que le dio la justicia. Acá lo escuchamos. Con la justicia en tribunales cuando fue el juicio. Mi experiencia con la justicia no fue buena. Aprendí lo malo de la justicia, lo malo de las investigaciones y todo eso, pero en el caso del juicio me tocó un fiscal y unos vocales muy humanos, demasiado humanos para el resto de la justicia. Siempre me hicieron sentir cómodo. El primer día, en la primera audiencia, me dijeron si quería hablar, me dijeron si no quiere hablar no hay ningún problema, pero yo le respondí, me acuerdo, hace 2 años que quiero hablar, le digo, así que no voy a perder esta oportunidad. Y me escucharon más de 1 hora, expliqué todo. A esa altura del tiempo yo ya había leído el expediente 100 veces, mi señora lo había leído 500 veces, sabíamos lo que había declarado cada uno, las pruebas que tenían, que no eran pruebas, eran indicios. Ya teníamos al perito en genética Juan Carlos Jaime, que hizo un trabajo espectacular, y a la ingeniera Fabiana López, que hizo otro, fue brillante cuando hizo la exposición, y entonces yo estaba muy contenido, muy seguro de lo que teníamos, y así fue. Cuando habló Jaime, demostró que el ADN que ellos le llaman incompleto, minoritario que tenían de mí, era de antes de la escena del crimen, era de mucho antes, y también encontró algo que la fiscal no vio, que no supo ver, y no sé por qué, sino es que no lo vio porque no sabía, porque no entiende, o por qué, porque tiene todos los medios a su alcance para analizar ADN que tenía la víctima debajo de las uñas, una gota de sangre que había en la cocina, estaban los ADNs en un informe que hizo la genetista oficial Nidia Modesti, de quien se habla maravillas porque es una persona muy capaz en lo suyo. Le presentó a la fiscal 8 meses después del asesinato las pruebas de un ADN que tenía debajo de las uñas la víctima y que tenía en la cocina. Y no lo vio, no sé por qué. Eso se lo dijo Jaime y quedó muy claro para el tribunal. Y por otro lado, la perito en telecomunicaciones demostró
que la policía tomó 5 celdas para decir que mis llamadas estaban siempre alrededor de la casa de Patricia. Y es una falacia total porque en Tanti hay 87 celdas y tomaron 6 nomás. Y yo puedo estar hablando a 150 metros en la ruta y me toma la celda que da a la casa de Patricia Saad. No quiere decir que esté en la casa de ella. Además, claro, te toma las comunicaciones cuando arrancan, no cuando terminan. Yo puedo estar en tránsito y entonces es necesario tomar cuando arrancan, cuando terminan y la anterior, si es posible, porque eso demuestra el tiempo que vos tuviste recorriendo algo y dónde terminaste. Bueno, eso lo demostró con mapas, con planos, un estudio perfecto que hizo que dejó a todos asombrados, a tal punto que los vocales nos pidieron más copias de ese informe, que constaba de 120 páginas entre planos, detalles, antenas, análisis de todo tipo, porque querían tenerlo como, no digo de recuerdo, pero como una evidencia, porque fue muy... nunca habían visto algo así. Eso dejó en claro que yo no estaba en la escena del crimen, en el momento en que decían que se produjo y que estaba lejos de eso. ¿Cómo fue tu regreso a Tanti? Bueno, el regreso yo ya lo había vivido anticipadamente cuando me dieron la prisión domiciliaria. Todos los amigos, no me falló ninguno, venían a verme a casa, venían permanentemente. Casi te diría que no me dejaban cenar, almorzar, porque siempre caía alguno. Y ahora que salí, bueno, mensajes, cada vez que salía al pueblo a hacer un trámite o algo, era permanentemente uno que se acercaba, me abrazaba, algunos emocionados. Un primo de Patricia me abrazó y me dijo, yo sabía que vos no eras. También emocionado me dio un fuerte abrazo. No, el recibimiento, la condena social, que es lo que uno teme cuando pasan estas acusaciones, no la sentí en ningún momento. De este modo hemos escuchado profusamente al acusado que fue absuelto, Carlos Rubén Soria, durante este primer programa del caso del crimen impune de Patricia Saad, y que tendrá un segundo programa. El próximo martes recibiremos a algún actor del juicio en el cual fue absuelto Carlos Soria en la Cámara Tercera del Crimen con jurados populares por unanimidad. Nos despedimos. Esperemos que les haya interesado el enfoque y que el próximo martes podamos seguir con ustedes para analizar de vuelta este caso del crimen de Patricia Saad. Muchísimas gracias.